Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy el doctor Tomás Agustín Orduna, médico infectólogo tropicalista, actualmente médico consultor para las áreas de medicina tropical y medicina del viajero del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muniz de la ciudad de Buenos Aires, miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano y profesor titular asociado de Microbiología 2, en mi caso área de parasitología de la Universidad del Salvador. Y es un gusto estar acá con ustedes para hablar de esta enfermedad desatendida llamada enfermedad de Chagas a nivel mundial y que yo gusto denominar con algo que fue propuesto hace unos 70 años atrás como enfermedad de Chagas-Massa en homenaje a nuestro gran Salvador Massa, el creador de la medicina regional y el primer médico tropicalista en nuestro país, así que por eso el darle también su nombre, más allá, indudablemente, del nombre de don Carlos Chagas, ese gran tropicalista brasileño que en tan solo 2 años describió la enfermedad que lleva su nombre. Tomás, te agradecemos este tiempo compartido con la comunidad de Intramed. Un gusto, Precisamente, Esteban. la primera pregunta es, ¿por qué el Chagas es una enfermedad desatendida y cuánto queda por hacer? Yo creo que es desatendida fuertemente porque tenemos ejemplos de lo que no ha ocurrido que nos llevan a decir esta patología no ha sido atendida de manera adecuada. Primera cosa, si la vemos en el modelo interno Argentina, no hemos logrado lo que sí han logrado otros países, como Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, el último, que fue el corte o es el corte de la transmisión vectorial de la enfermedad, es decir, yo ya no tengo riesgo de infectarme por convivir con el vector, con la famosa vinchuca. Y por otro lado, en el modelo nuestro, algo que me parece a mí tampoco hemos logrado, y por eso desatendida internamente, aunque lo es desatendida desde la OMS como concepto, porque en muchos países esto que estoy diciendo de nuestro también aplica, y decía que lo que no hemos logrado es medicalizar la enfermedad de Chagas-Massa. ¿Y qué significa medicalizar? Que el equipo de salud se haga cargo. Y cuando digo equipo de salud, fuertemente los médicos. ¿Por qué digo esto? Porque no se hacen diagnósticos, no se hacen tratamientos. No se la tiene presente en muchísimas situaciones donde un colega está delante de una persona infectada por Trypanosoma cruzi y eso no está tenido en cuenta como que podría ocurrir. Y los antecedentes, cuando uno hace una anamnesis adecuada, te muestran que hay un gran riesgo de haber adquirido por vía vectorial o por vía vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o es originario de una región de las altamente consideradas endémicas, o su mamá había nacido y había sido criada en un lugar altamente endémico, por lo tanto, por la vía vectorial o por la vía vertical, uno lo tiene que pensar y no es muy sencillo para hacer diagnósticos, pedir una serología. Si es negativa me quedo tranquilo y si es positiva veremos lo que hay que hacer. Entonces, falta de haber terminado el corte de la transmisión vectorial. Por otro lado, esto de no poder estar pensando para diagnóstico y tratamiento adecuado en tiempo y forma, me parece a mí que eso son dos ejemplos concretos de por qué es desatendida. Perfecto. Lo siguiente que te quería consultar es cuál es la situación actual con respecto a las vacunas. No, bueno, vacunas, en principio, digamos, vacunas para protozoarios o vacunas para parásitos en general, donde están también los helmintos, es un tema muy complejo. Después de más de 50 años de desarrollo de vacunas de protozoarios, por ejemplo, tenemos ahora dos modelos vacunales de malaria que han comenzado a utilizarse en varios países africanos. Con respecto a vacuna para Trypanosoma cruzi, todavía, desde mi punto de vista y por los estudios y la lectura, está muy lejos de ser una medida preventiva que podamos pensar que en un corto o mediano plazo se puede implementar. Estamos muy lejos de eso, es muy complejo trabajar con protozoarios y en este caso con un protozoario flagelado, con membrana ondulante, es decir, me parece que no lo puedo pensar por ahora como algo a que pueda ser aplicado realmente de manera generalizada para su uso preventivo. Está en fases de investigación, pero me parece que tenemos muchas otras cosas para hacer
mientras tanto algún día tengamos vacuna, y quizá la vacuna, que no digo que no vaya a servir, en la medida en que haya una disminución de las personas expuestas justamente a convivir con un vector dentro de una vivienda pauperizada, que generalmente llamamos ranchos cargados de vinchucas en su interior, si eso se elimina, probablemente las vacunas tengan mucha menos indicación. Por eso digo que acá, y hay que recordarlo, siempre el tema de Chagas ha estado asociado a las desigualdades sociales, a la pobreza, o mejor dicho, al empobrecimiento de las personas, donde hacer convivir de manera indigna a humanos junto con vectores, vinchucas, dentro de la misma habitación, realmente es algo que no debe ocurrir. Perfecto. Tomás, hiciste referencia previamente al Chagas o transmisión transplacentaria. ¿Qué particularidades tiene justamente el Chagas congénito? Bueno, en principio, algo importante, desde el punto de vista de los nuevos pacientes infectados por T. cruzi en nuestro país año a año, la transmisión vertical hoy se considera que tiene más importancia que la transmisión vectorial. Cálculos hechos ya hace unos 15 años atrás nos mostraban que probablemente tengamos alrededor de 1.300 niños nacidos infectados en la Argentina. 20 años atrás, de esos niños solo detectábamos uno de cada tres. Esto también es parte de lo que genera lo de la desatención, porque 2 de cada 3 niños hace 20 años no eran tamizados, digamos así, para poder saber si eran o no infectados. Y debemos recordar que un niño recién nacido, detectado, infectado y tratado, es igual al 100% de cura cuando se hace ese tratamiento dentro de ese primer año de vida prácticamente. Miren la importancia que tiene el hacer ese tamizaje. Hoy estamos mucho mejor. Estamos que en alrededor de 2/3 o un poco más de los niños nacidos positivos se les realiza el tamizaje, se diagnostican y se tratan. Pero todavía nos quedan alrededor de 1/3 de los niños que no tienen ese derecho a recibir un tratamiento en tiempo y forma y ser diagnosticados, y quizás se haga el diagnóstico años después. La transmisión vertical, recordemos que no estamos esperando que se manifieste clínicamente. La escuela básicamente, fuertemente, digamos así, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con Héctor Freilich y su actual jefe Jaime Alchi y su equipo, Guillermo Moscatelli y demás, nos han mostrado que la inmensa mayoría de los niños nacidos positivos son asintomáticos al momento de nacer. Por lo tanto, hubo un error décadas atrás, que era pensar en que un niño nacía infectado si tenía clínica, si tenía cualquier tipo de clínica dentro de lo que implica un neonato enfermo por una patología infectológica. No, la inmensa mayoría nacen sanos. Por lo tanto, es una cuestión activa el buscar si está o no está infectado. Si está infectado, tratar no más de 2 meses, y mi zanahoria 100% de cura. Bien, lo siguiente que te quería consultar es qué parámetros indican una buena respuesta al tratamiento y si la tolerabilidad a los fármacos es todavía un desafío terapéutico. Bueno, 2 cosas ahí. ¿Qué esperamos como respuesta? ¿Qué está definido como cura? En principio sabemos que hay una negativización de las pruebas que buscan al parásito entero, a través de la parasitemia, o con la metodología moderna del uso de la biología molecular, vamos a tener que la PCR se negativiza. Pero todavía se sostiene que la definición de cura es cuando las pruebas serológicas se negativizan, esto es, pruebas serológicas convencionales. Pero los estudios, tanto del grupo del Hospital Gutiérrez como los del Instituto Fatal Achavén, como los estudios que, perteneciendo al Fatal Achavén, también ha desarrollado el doctor Sergio Sosa Stani, uno de los grandes referentes de nuestro país y del mundo en el tema de enfermedad de Chagas-Massa, nos muestran que la serología convencional demora mucho en negativizarse. Entonces yo necesito un seguimiento longitudinal de ese niño, o de un joven, o de un niño de 6 años, o de un niño de 8 años, donde se va a negativizar la mayoría también, más allá
de ese neonato que mencioné, pero tengo que hacer un seguimiento longitudinal. Se han utilizado otro tipo de anticuerpos, tanto en el Hospital Gutiérrez como en el Fatal Achavín, que nos han mostrado que la negativización con otro tipo de metodología que no tiene un acceso para quienes realizamos práctica cotidiana, muestra la negativización. Pero lo clásico que hacemos, ELISA, hemaglutinación, eso requiere de un periodo prolongado, pero tarde o temprano se negativiza y eso genera el que podamos decir se ha curado. Bien, y con respecto a la tolerancia de los fármacos, Perdón, me olvidaba de esa parte. La tolerancia, cuanto más pequeño es el paciente tratado, mejor tolerancia. Los niños, los recién nacidos, los niños de 6 años, cuando se hacen los tamizajes, que por ley debería hacerse en las áreas endémicas al ingreso escolar, al egreso escolar a los 12, justamente para poder ir captando a todos los positivos, sabemos que los niños los toleran maravillosamente. Ya después en la adolescencia o adulto joven en adelante es donde aparecen los efectos adversos absolutamente manejables. Para quienes hacemos infectología y manejamos drogas poderosísimas, y verbigracia yo podría mencionar dentro de parasitología el uso de antimoniales pentavalentes o de anfotericina, drogas muy duras que tenemos que usar a veces durante un mes, 2 meses, el uso de benznidazol o nifurtimox no nos puede dar miedo a la hora de hacer un tratamiento. Lo que sí está claro que hay efectos adversos posibles, por ejemplo, el rash cutáneo con el uso de benznidazol en alrededor de un 30% de los adultos. Pero insisto, en los niños casi no lo vemos. Ahora, pensemos que tenemos que tratar adultos. Bueno, lo que hay que hacer es un seguimiento adecuado, pautas de alarma, teléfono de contacto del paciente, medicarlo sintomáticamente si ocurre. Pero lo que no podemos es tener miedo y no tratar a los pacientes. Eso es una injusticia. bien, para ir finalizando, te consulto cuáles considerás que son las principales barreras para el acceso y el diagnóstico en Latinoamérica. Bueno, en principio la no medicalización. Porque si la persona que consulta, por las razones que sea, y ha estado expuesta, como mencioné antes, a poder estar infectada, no logra ese compromiso nuestro, no logra el compromiso del médico dentro del equipo de salud, que es quien tiene que tomar la resolución para solicitar una serología y después para hacer un tratamiento. Entonces, la primera barrera somos nosotros por esa falta de medicalización. Y después hay un montón de barreras, por ejemplo, burocráticas. Muchas veces un colega, uno mismo le ha pasado, quiere indicar un tratamiento y dependiendo de en qué provincia, en qué ciudad y demás, no encuentra, por ejemplo, el tratamiento asequible. Y el paciente, cuanta más trabas se le ponen en los tiempos para el diagnóstico, en tener que volver porque esta oportunidad no le pudo hacer diagnóstico o en esta oportunidad no conseguí el fármaco y le dicen vuelva dentro de 15 días, esas trabas burocráticas son una de las barreras de acceso. Medicación hay. Una de ellas, concretamente benznidazol, se fabrica en nuestro país. Tenemos importación de nifurtimox. Sabemos cómo utilizarlo. Sabemos cómo hacer diagnóstico. Sabemos que tiene que ser una patología que la tiene que tomar la atención primaria de la salud y el primer nivel de atención. Esto no es un tema de infectólogos. Y si bien el 30% de los pacientes va a tener una manifestación cardiológica, ¿sí?, que la puede tener en el momento del diagnóstico, la puede tener con el devenir de su vida, si bien puede tener eso, no significa que tiene que ser solo una patología de infectólogos o de cardiólogos, tiene que ser seguida en el primer nivel de atención. Y ahí lo que hay que hacer es esto que digo, accesibilidad a pruebas diagnósticas, accesibilidad al tratamiento para el seguimiento y después poder hacer lo que hay que hacer, que es, como el paciente aún tratado, yo no sé exactamente si va a curar, necesito mucho tiempo para que se negativice la serología, etcétera. Tengo que hacer un seguimiento que será semestral, anual. Por ahí, si tiene una cardiopatía, es más frecuente, eso lo delimitará el cardiólogo, o si tiene un megaesófago, un megacolon, porque ya lo diagnosticamos de manera crónicamente enfermo, bueno, ahí pueden cambiar los tiempos, pero el paciente asintomático, en lo que llamamos esa fase indeterminada o inaparente,
¿sí? Lo que necesita es el seguimiento, la oferta de diagnóstico, la oferta de tratamiento y que nos hagamos cargo nosotros.